Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitarnos a Capítulo 1, la nota MX. Gracias por estar con nosotros en esta segunda nota del día, que tiene por intención, y todos los días lo vamos a hacer así, hacer un resumen de lo más relevante que sucede en la Mañanera del Pueblo, dirigida por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Antes de comenzar, por favor te recuerdo, si aún no te has suscrito, hazlo, ayuda a crecer el canal para que continuemos trayéndote la información más relevante del día todos los días. Deja tu like, es muy importante, eso ayuda a que se viralice este contenido y sigamos informando, y también deja un comentario porque al final tu opinión es la que cuenta. Vámonos rápidamente con esta primera nota que dio la doctora Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo el día de hoy, 28 de julio del 2025, y pues nuevamente tiene que ver, y digo nuevamente porque ya no es noticia, pero sí es importante recordar en manos de quién estuvimos. Y en este caso habla de una anécdota, bueno, no de una anécdota, de algo que publica Vicente Fox en X en este fin de semana. Vamos a escuchar, ver la nota, y te pido que juzgues y opines. Me estoy acordando de un tuit que subió Fox. Fíjense la derecha mexicana en qué está. Ahí lo voy a poner. Porque es importante que los jóvenes vean esto. O sea, un expresidente de México diciendo mentiras, inventando que el presidente López Obrador vuela toda la semana. Como dice, a ver, bueno, los vuelos secretos de López Obrador, que vuela todas las semanas. Es un expresidente de la derecha mexicana. Entonces saca una publicación en X, ya no es tweet, en X, inventando. Decía Monsiva y se lo repetía López Obrador, que ¿cómo es esa frase? ¿Cómo es la frase de Monsiva? La hipocresía. La hipocresía es la virtud de la derecha. No, la virtud no. ¿Cómo es? Ni la ideología. A ver, ¿cómo es? La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, citando al gran escritor Carlos Monsiváis. Y sí, definitivamente Vicente Fox, el lamentable expresidente de México del 2000 al 2006, un verdadero hipócrita. Más allá de ser un imbécil e ignorante, pues es la viva representación de hipocresía, sinónimo como tal de ello. Y sí, habla acerca de los vuelos secretos de López Obrador, que casi vuela cada 8 días. Híjoles, no tuvimos que tardar tanto en menos de un año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para darnos cuenta si algo no le gustaba a él, era andar de vuelos de paseo. Él se dedicaba a hacer giras por todo el país para informar a la gente, especialmente a los más necesitados, porque los más necesitados son los que menos información tienen, los que más se manipulan medios masivos. Y él se dedicaba justamente a eso. Hoy día está en su finca en Chiapas, escribiendo un libro, y no han podido comprobar, no hay una sola imagen que compruebe que López Obrador está en el extranjero, que está en Cuba, que está en Venezuela, que está en Corea del Norte, donde Ciro, donde Pedro Ferriz, donde Alarraqui, todos esos mentirosos compulsivos lo ubican. No hay una sola. Y ahora este señor, y perdón que lo diga, pero busquen la definición de pendejo en el diccionario y se darán cuenta que dice el que no sabe nada de nada. No sabe nada de nada y nos gobernó. Lamentable, sale escribiendo en X. Todos sabemos lo que es X, para lo que sirve y el nicho de mercado que es X. Y pues bueno, afortunadamente la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy, 25 de julio, sale a exponerlo porque ya basta. Y que ejerzas toda su libertad de expresión, aunque toda su libertad de expresión al 100% de Vicente Fox sean mentiras, tiene que ser exhibido. Así que vámonos con la siguiente nota, pero antes te pido que juzgues y opines. En la siguiente nota tiene ahora que hablar con
o mejor dicho, de lo que está sucediendo en los políticos mexicanos, específicamente de Morena, donde la misma doctora Claudia Sheinbaum habla de la humildad y de la mesura a la hora de el gasto, de gastar el dinero. Y pues en esta ocasión pues le toca a Mario Delgado, que estaba ahí hablando de cuestiones de innovación que vienen para la educación media en México, y pues ni modo, le tuvieron que preguntar acerca de su viaje de Portugal, y esto fue lo que respondió. Te pido, Juzga Opina, por favor opina en la caja de comentarios, bien importante, hay que darle voz a tu opinión. Así que vámonos con esta segunda nota de la Mañana del Pueblo, hoy 28 de julio del 2025. Gracias, presidenta. Podría preguntarle al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, si nos podría comentar qué opina respecto a las críticas que ha habido por un viaje que realizó recientemente a Portugal. Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades. Gracias. A pregunta directa, respuesta directa. La realidad es que, pues sí, yo ya lo he comentado no nada más el día de hoy, sino también en otras ocasiones, que cada quien es libre de hacer con su dinero lo que quiera, así de sencillo. Y que si Mario Delgado tiene los recursos para irse a viajar a Portugal, a China, a Marte, pues que lo haga, simple y sencillo. Solamente hay una cuestión que no considero, y esto sí es una opinión muy, muy personal, no considero que sea ética, sino simple y sencillamente de congruencia, así de sencillo. Morena promueve mucho la humildad, promueve mucho cuidar el gasto, evitar ser ostentoso y ese tipo de cosas. La misma presidenta lo ha dicho, y ahorita más adelante vamos a escuchar en la siguiente nota que da en la Mañana del Pueblo del día de hoy a la presidenta redundar en esto. Pero pues es una encrucijada en la que todos los políticos de Morena, desde que sacaron su documento interno con respecto a los valores y principios que rigen al partido, pues ha causado muchísimo, muchísimo ruido. Es una cuestión de interpretación, cada quien juzgue y opine, y que hay que ser muy honestos, ¿no? Y salió Mario a dar una respuesta pues muy concreta. Yo no estoy de acuerdo en la respuesta que dio, debió haber ahondado un poquito más y decir, pues no una postura de defensa, pero sí decir con respecto a este viaje, qué tiempo duró, razón, motivo, aunque sea personal, es un actor público del cual se espera mucho más. Pero no sorprende, ya que Mario siempre ha sido un personaje pues un tanto gris. No digo que sea una persona que no sirva para los cargos que ha desempeñado, pero sí creo que es una persona a la que le falta muchísimo más experiencia como político y en los puestos que ha desempeñado. Pero bueno, volviendo al tema, pues él es libre de hacer con su dinero lo que quiera, y que luego no salga a decir que él es muy humilde, porque ahí sí ya es una cuestión de mentira e hipocresía. Vámonos con la siguiente nota, y esta siguiente nota está muy ligada con esto, ya que se retoma nuevamente el tema de Andrés Manuel López Beltrán y su viaje a Japón. Y pues, respetando la privacidad, la presidenta pues hace mención general al respecto. Te dejo a ti para que juzgues y opines. Y en la materia comercial participa también Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, que ha estado coordinando todos estos trabajos. Claro. En otro tema, doctora, el fin de semana también se difundieron imágenes de Andrés. Bueno, sobre este tema, porque fíjense todo lo que dijeron de las listas de personas que tenían, y luego la propia Embajada de Estados Unidos dijo que era una falacia, que era una mentira. Entonces, parte de esta campañita que les gusta a algunos comentócratas. Uh-huh. Sí, le comentaba de que el fin de semana se dieron a conocer imágenes de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, que vacaciona en Tokio, Japón. Quiero preguntarle si esto es congruente con el movimiento de la Cuarta Transformación. Como lo he dicho siempre, y lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad. Con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser, siempre. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos.
y los principios que representamos. Nosotros, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Siempre el poder debe ejercerse con humildad, siempre. Esa es mi posición y siempre va a ser. El poder debe ejercerse con humildad. Esta es mi posición y siempre lo va a hacer. Parafraseando a la doctora Claudia Sheinbaum, en el posicionamiento con respecto a, pues, la opulencia, hay que decirlo, en la que viven algunos políticos pertenecientes al partido Morena y que representan a la Cuarta Transformación, como es el caso, y en esta nota se destaca la pregunta específica al viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán. Digo el viaje a Japón porque es lo que todos dicen, más que no hay una prueba así más que contundente, más que una foto de él. Y pues bueno, el posicionamiento es muy, muy claro. La doctora no hace una crítica ni tampoco defiende, porque van a decir que lo defiende y no está defendiendo a Andrés Manuel López Beltrán, pero tampoco lo confronta con una postura, digamos, de ataque hacia él. Se conserva neutral, pero muy congruente en lo que ella ha venido diciendo, no de ahorita, sino desde hace años, desde que empezó a ser una figura mediática, perdón, importante, desde que empezó como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí sí hay que reconocerlo, aunque digan mentiras, aunque digan que no es cierto, ahí está, ella siempre ha sido congruente entre lo que dice y lo que hace. Y por otro lado, pues integrantes de Morena, no es así. Me gustaría plantearles la pregunta: ¿ustedes creen que esos personajes tengan cara para salir a pedir voto para elección popular bajo los principios de la humildad, bajo los principios de la austeridad? Juzga y opina. Vámonos con la siguiente nota que emerge también de la mañana del Polo del día de hoy, 28 de julio del 2025, y que habla acerca de las teorías conspiranoicas de Pedro Ferriz y del manicomio de Atypical TV, y también de algunos otros comentócratas como Ciro Gómez Leiva, su patiñito Aguilar Camín, acerca de las listas de los narcopolíticos de Morena. Vamos a escuchar esta nota. Juzga y opina. Hablan de que hay presiones del gobierno de Estados Unidos a su gobierno para entregar a presuntos peces gordos de la narcopolítica en México. O sea, yo le quiero preguntar a usted si esto es verdad o no. Absolutamente falso, de toda falsedad. Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea, que es más increíble, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus... de querer dar a conocer de que ellos tienen muchos contactos y que tienen información privilegiada. Nada más que sus contactos y su información privilegiada, pues no tiene ninguna información privilegiada, porque es absolutamente falso. Primero porque nosotros no aceptamos increencismo. Primero, hay convenios, colaboración relacionada con personas que tienen dentro del convenio de extradición, extradiciones. Recientemente el Consejo de Seguridad hizo un envío de personas a Estados Unidos, 29 delincuentes, en el marco, pues, en el marco jurídico existente y por seguridad de nuestro país. Se decidió en el Consejo de Seguridad hacerlo. Entonces, en ese marco hay colaboración y coordinación, pero es absolutamente falso que, bueno, ninguna llamada que he tenido con el presidente Trump, que han sido muchas, ni llamadas que ha tenido el secretario de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, ni la colaboración que haya del Departamento de Justicia con la Fiscalía, se ha pedido la entrega de alguna persona en particular que tenga que ver con una relación política. Y por tanto... o con un político actual. Claro, este tema no ha contaminado lo comercial. Clara y contundente el día de hoy la presidenta Sheinbaum hablando acerca de esas famosas
listas que está dispuesta a ofrecer el gobierno de México de los narcopolíticos y que los comentócratas dicen que son de Morena. Dice la doctora, absolutamente falso. Así, contundente. Y también dice, estos comentócratas que hablan de sus fuentes y sus muchos contactos que tienen e información privilegiada, a lo cual, pues, todos sabemos, tendría que ser uno muy, híjoles, perdón por la expresión, pero muy bruto, para creer que un Pedro Ferriz, que un Carlos Alarraqui, que un Ciro Gómez Leiva tienen fuentes en la CIA, en la DEA, en Homeland Security, en la Casa Blanca. Me queda claro que hay filtraciones, también no hay que ser muy inocente. Hay filtraciones, hay quien suelta frases o hace inferencias. Los mismos políticos en Estados Unidos pues hacen eso, ¿no? Ahí nada más que lo hacen con un poco más de mesura o con una retórica diferente y no acusando directo. Pero así oficialmente lo acaba de decir la doctora Claudia Sheinbaum, lo mismo que se ha hablado las veces que se ha hablado con el presidente Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, nada de eso es cierto, al menos no oficialmente existe y extraoficialmente no hay nada. Pero pues ya sabemos, si a un Pedro Ferriz que cree que él es o dice que es, al igual que Simón Levy, la inteligencia de Estados Unidos, pues imagínense cómo andarán de intelecto los norteamericanos. Ellos dos son sus máximos exponentes. Y también habla del no injerencismo. Ahí sí me gustaría hacer un comentario muy personal, porque pues, ok, está muy bien a México y el posicionamiento de México es no nos gusta ni estamos de acuerdo con el injerencismo. Eso no quiere decir que no exista por parte principalmente del gobierno de Estados Unidos, porque todos sabemos que se sienten el policía del mundo y que sí, siguen seguramente financiando a mexicanos por la corrupción de Claudio X González, le siguen pagando a periodistas como a los Krause por estar publicando, hablando del gobierno de México, mal de México y así sucesivamente. Eso también es injerencismo y no debe de sorprender. Y pues vámonos a la última nota que se dio hoy y que es relevante en la Mañanera del Pueblo, hoy 28 de julio del 2025. Te voy a dejar a ti para que juzgues, opines, es bien importante de esto de las fuentes y los muchos contactos, sarcásticamente hablando, que tienen los comentócratas en México, y con respecto a la siguiente y última nota también. Juzga y opina. Claro. Por otro lado, doctora, también hay voces que piden la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Pero es muy importante esto, qué bueno que lo tocas, porque sigue el tema, ¿no? El que fue el secretario de Seguridad en Tabasco tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía del Estado de Tabasco y nosotros estamos colaborando en lo que se necesite para su detención. Como bien se informó el martes de la semana pasada, la investigación inicia a finales del 24 y a inicios de este año viene la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. La investigación debe seguir. Recientemente se detuvo a una persona que trabajaba también en la Secretaría de Seguridad del Estado de Tabasco, ya con una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Y las investigaciones deben seguir, pero con base en investigaciones, con base en pruebas, no con base en presuntos o en linchamientos mediáticos. Entonces, las investigaciones siguen. La UIF la semana pasada congeló cuentas de empresas vinculadas con esta persona. Entonces tenemos una responsabilidad, pero es responsabilidad en todos sentidos. Es decir, tienen que seguir las investigaciones y no se puede acusar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Y finalmente, doctora, hay también versiones de que su gobierno... Porque
es importante, Sí. porque ahora toda la derecha, ¿no?, está con este tema. Ujú. ¿Quién detiene o quién abre la investigación y la orden de aprehensión contra este personaje? Nosotros. Me refiero Claro. al momento en que estamos viviendo en el gobierno. Porque quieren ponerlo como si fuera García Luna. No, a García Luna lo premiaban y lo premiaban y lo premiaron hasta el último minuto. Bueno, quizás cuando dicen eso, doctora, es porque se critica mucho que era obvio que Calderón sabía de García Luna, como también puede ser obvio que Adán Augusto Por supiera eso de tienen que sus seguir propios las investigaciones. Y él ya dijo, que me pregunten lo que yo sepa, lo voy a decir. Pero es muy distinto al que sigue premiando a García Luna y el que sigue hablando bien de García Luna. No, porque yo no los he oído a ellos hablar nada sobre García Luna, no dicen nada. Al revés. No dijo Calderón hace poco que no se arrepiente de nada. Lo dijo, ¿no? Sí. Entonces es distinto. Y aquí siguen las investigaciones. Entonces no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario. Lo hemos estado repitiendo desde la semana pasada, desde que surgió la nota de Hernán Gómez Requena y el involucramiento que tiene con crimen organizado, a su vez el involucramiento que tiene Adán Augusto López con esta figura cuando fue gobernador del estado de Tabasco. Va a seguir dando que hablar. Hoy día el PAN principalmente y el PRI piden la salida, el cambio, lo que sea de Adán Augusto López. Lo quieren también en la silla eléctrica, por ahí que lo lleven a Texas, no sé, todas esas cosas. También creo que le están pidiendo al gobierno de Japón que lo enjuicien allá para que se aplique el seppuku y cosas por el estilo. Nótese mi sarcasmo. La realidad es que la presidenta pues no es que va a repetir lo mismo, es que debe de decir lo que es correcto. Y para cualquier persona lo que es correcto en términos de ley y justicia, no lo digo yo, es que simple y sencillamente, si a alguien se le acusa, se le deben de mostrar las pruebas, se debe de comprobar su participación, se debe de enjuiciar y emitir una sentencia. Cosa que al día de hoy todavía no sucede ni con el mismo Hernán Gómez Requena, pues mucho menos con Adán Augusto López. Y trata el periodista de pues hacer el comparativo con Felipe Calderón y el caso de Genaro García Luna, lo cual es diametralmente opuesto y es comparar manzanas con naranjas, no tiene nada que ver. Lo del caso de García Luna, que se ha explicado miles de veces, ya fue juzgado y sentenciado por una corte en Estados Unidos, y bien dice la doctora Claudia Sheinbaum, los comentócratas en México siguen sin decir nada. Por el contrario, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva lo sigue defendiendo, Felipe Calderón lo sigue defendiendo, y cosa que no es el caso en el gobierno de la República de México. En este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum no está defendiendo a nadie, pero tampoco está juzgando a nadie. Así que tú juzga y opina. Y esto va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que se acabe. Yo creo que el 2030 o el 2050 van a seguir hablando de lo mismo, siempre y cuando exista la duda o que no se juzgue o que incluso se juzgue en México. Pues bueno, ya sabemos cómo es el PRIAN y sus voceros pagados en medios públicos. Así que pues tú juzga, opina. Y con esto pues vamos a terminar el resumen de la Mañanera del Pueblo del día de hoy, 28 de julio del 2025. Recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete, ayúdanos a crecer. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por mantenernos para traerte la información hasta tu puerta, hasta tu computadora, tu teléfono. Suscríbete, no te cuesta absolutamente nada. Igual déjanos tu like para que se viralice el video y sigamos creciendo la comunidad. Y lo más también muy, muy importante, opina. Quiero darle voz a tus opiniones. Eso cuenta muchísimo, eso nos ayuda a entender lo que la gente piensa, siente, cuál es el termómetro de nuestra sociedad, que es en realidad lo que más importa por encima de los políticos, por encima de los gobiernos. Lo que las personas pensamos y sentimos es lo más válido. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, chao.